Ya, pues, entonces hoy día vamos a seguir viendo eh, cosas con derivadas. Ayer vimos dos ejercicios. Ya subí el video ya por si lo quieren ir a ver. Y hoy día entonces vamos a seguir con esto. Entonces aquí quiero ver algo primero. Sí, ¿qué pasó, Rocío? Dígame nomás. Uy, ¿qué pasó acá? Ah, sí, 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 sí. Faltan tres ayudantías por subir en YouTube, pero las tres son de la revisión de la prueba. Y como las resoluciones están en un curso, como que no creí como muy necesario subirlas, pero si quieren las subo igual, pues. No me demoro nada en... Espérate, ¿están en el curso? ¿En qué parte? no te entendí nada, Bruno. Están en un curso, pero ¿en qué parte Las, de un curso? las ayudantías, me refiero a las ayudantías escritas, pues esas que subimos con el Víctor como los días viernes, Ah, sí. Pero los ya. videos, no, ya bueno, entonces las voy a tratar de subir, ¿ya? Pero son solamente la resolución de las pruebas, no, como que no es materia que, que saldría en alguna futura prueba. Sí. Claudia, Sí, Esteban, dígame nomás. te puedo pedir un favor. Sí, Eh, ¿Podrías subirte junto a la guía o en un texto aparte la demostración del uno menos coseno de teta? del uno menos coseno de teta, el límite que les mostré ayer, ¿o no? Sí, eso. Ah, ya, sí, sí, sí. Ya podríamos hacerlo al tiro. Era, Porque lo intenté hacer por sándwich, pero no me funcionó. ¿este? Sí, Ah, ya, ya, sí, perfecto, ya. Lo que sí tenemos que asumir este. Este tenemos que asumirlo y en alguna ayudantía escrita les dejamos la demostración. Por como el profe no lo vio en clase, pero igual lo quisimos como mencionar porque va a ser más importante adelante. Pero tenéis que asumir este. Y entonces lo que uno hace en estos casos, más adelante, no sé si el profe lo verá, pero existe algo que se llama la regla del L'Hopital, que es demasiado poderosa. Aquí si tú tiras límite arriba y abajo, te queda cero partido en cero, ¿cierto? Lo que te dice la regla del L'Hopital es que tú podís derivar arriba y abajo hasta que te dé algo bonito. Pero eso, eh, como no lo hemos visto, no lo vamos a ocupar. Lo vamos a hacer a la clásica no. Entonces, a esta en principio, como abajo esta cosa tiende a cero, no podemos llegar y evaluar, ¿cierto? Entonces lo que uno aquí hace es multiplicar por esto, arriba y abajo, para obligar, eh, para obligar que en lo que está acá, en esta parte aquí, en la función aparezca un seno, para poder ocupar este límite acá, po, con el h que está abajo. ¿Cachai? Y yo haciendo esta suma por su diferencia, voy a lograr eso, porque arriba me va a quedar el límite. Aquí estoy multiplicando por uno, ¿cierto? Así que no afecta en nada. Arriba les quedaría coseno cuadrado de h menos 1 partido en h por coseno de h más 1. Y ustedes saben de álgebra, no, en realidad no lo saben porque no han visto trigonometría, pero existe esta identidad trigonométrica. Eso es seno cuadrado, ¿no? Arriba. Sí, exactamente. Existe esa, ¿cierto? Para cualquier h, esto sirve. Así que podemos tirar el 1 restando hacia el otro lado y el seno cuadrado hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces, esto les quedaría con un seno ahí metido. Entonces, esto sería límite cuando h tiende a 0 de menos seno cuadrado de h sobre todo lo que está abajo. Y aquí debía haberlo hecho en un lugar con más espacio. Podría seguir. Vamos a seguir acá. Entonces todo les queda límite cuando h tiende a 0 de menos seno
cuadrado de h partido en h por coseno de h más 1. Entonces lo que yo puedo hacer acá es tratar de hacer aparecer este tipo de límite, el seno de h partido en h. Como el h está tendiendo a 0, me sirve. Entonces, el límite, cuando h tiende a 0, de menos seno de h partido en h por seno de h partido en coseno de h más 1. ¿Cierto? Reordené nomás el cuadrado de arriba, lo separé como dos senos. Y aquí puedo ocupar álgebra de límites, pues aquí tenemos un producto, así que podemos separar en el producto de los límites, ¿cierto? Entonces esto quedaría menos seno h por límite más 1. Y este de aquí es menos 1, ¿cierto? Porque por esto de acá. Como tiene un menos, el menos puede salir del límite y les quedaría este límite típico de aquí. Así que ese es menos 1. Pero eso no importa porque el de acá va a dar 0. Po. El de aquí, fíjense que si tira el límite, se puede, porque abajo les quedaría algo distinto de 0. Les quedaría así esa parte, ¿cierto? Y a esta les queda menos 1. Y aquí tienen que acordarse que el seno de 0, que esto, como no han visto trigonometría, probablemente no lo sepan, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces esto de aquí es 0, porque les quería 0 partido en 2. Así que esto es 0. Y ahí le queda que ese límite de ahí, este de acá, es 0. Como les, sí, pues como les había dicho ayer, de que este era 0 y ese era 1. Más adelante, cuando veamos regla del L'Hopital, estos van a ser pan comido. Cuando aprendamos a derivar, estos límites que son 0 partido en 0 se van a reducir a derivar arriba en el numerador y derivar en el denominador. Y todo queda más bonito. Pero todavía no llegamos a eso. Ya, veamos este entonces, el 3. Ya, entonces probablemente, sí, eso es lo que quería ver antes, era eso. Entonces quiero como recordarles dos cosas. Quiero recordarles, ¿se acuerdan que ayer les dije que, bueno, aquí se borró obviamente, pero les dije que una función era derivable en un punto? Habíamos dicho de que f es derivable, o a veces se dice diferenciable, en A, en el dominio de f, si solo si el límite, cuando h tiende a 0, de h más a menos f de a partido en h existía, ¿cierto? Y esto era lo que llamábamos f' en a, en el caso en el que f fuese derivable en a. Entonces, y trabajamos toda la ayudantía pasada con este límite, ¿cierto? Pero probablemente en clases el profe les mencionó otro límite que también sirve. Entonces uno también puede hacerlo de la siguiente forma, demostrar que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido en x menos a existe. Son dos formas de probar lo mismo. Si ustedes quieren demostrar que una función es diferenciable en un punto, pueden demostrar que este límite existe o pueden demostrar que este límite existe. Ambos límites dan el mismo valor. Hay un cambio de variable entre medios, pero eh, básicamente son lo mismo. Así que en algunos ejercicios quizás sea más cómodo ocupar este y en algunos otros ejercicios quizás sea más cómodo ocupar este. Ya, y fíjense que es como lo mismo nomás, pues esto también es como una pendiente, si se dan cuenta.
Eso, y este también es de más adelante, o sea, en el caso en el que f sea derivable en el punto A y este límite exista, este de aquí, a ese le damos el mismo nombre, pues le damos el nombre de f' de A. Ambos límites son exactamente lo mismo. ¿Por qué les digo eso? Porque en el ejercicio 3 vamos a ocupar esa caracterización. Y también probablemente vieron en clases que toda función derivable en un punto es continua en ese punto, ¿cierto? Entonces, recordar que si f es derivable en A, entonces f es continuo en A. ¿Ya? Esto es importante porque se va a ocupar harto más adelante. Y para la prueba 3 también. Entonces es súper importante. Si tengo una función que es derivable en un punto, o sea, una función que hace que este límite exista, o que este límite exista, entonces yo puedo concluir que la función es continua también en ese punto. O sea, es decir, que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. ¿Se acuerdan que eso era la continuidad en un punto? Entonces aquí es importante cómo lo digo. Si la f es derivable en A, entonces es continua en A. Y al revés, no se cumple. Si yo tengo una función que es continua en A, no es necesariamente derivable en A. Por eso les digo que el orden es importante acá. Si yo tengo una función que es continua en un punto, yo no puedo asegurar que en ese punto sea derivable. No puedo asegurar que este límite de acá arriba exista, si es que es continuo. Pero si este límite existe, o este de acá, uno de estos dos, entonces sí puedo concluir que la función es continua en ese punto. ¿Ya? Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué para el otro lado no es cierto? ¿Por qué si tengo que una función es continua en A, no necesariamente es derivable? El ejercicio 3 nos va a dar la respuesta. Entonces, vamos a considerar una función que se mueve desde el intervalo 0,1 hasta los reales, definida de esta forma. Ya, aquí si ustedes se dan el tiempito de graficarlo, es lo siguiente, fíjense que desde 0 a 1/2 se comporta como la identidad, o sea, es una recta nomás, es así. Y desde el 1/2 al 1 es una recta de esta forma. Ustedes lo pueden comprobar. Entonces lo que vamos a probar en este caso es que la función es continua en 1/2, o sea, es continua aquí, en ese punto de ahí, pero no es diferenciable en ese punto. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a hacer vamos a demostrar que el recíproco de esta proposición es falso. O sea que si f es continua, no necesariamente es derivable. ¿Se acuerdan que ayer les mencioné que las puntitas eran siempre partes donde la función no podía ser diferenciable? Y aquí efectivamente hay una puntita, ¿cierto? Hay una puntita acá en el 1/2. No es redondito alrededor. Son dos puntas que se juntan, son dos rectas que se juntan ahí. Cuando pase eso, la función no es diferenciable en ese punto. Probablemente sea continua, pero no necesariamente diferenciable. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, esto es como una especie de valor absoluto, si se dan cuenta, pero está escrito de otra forma, ¿no? Pues el valor absoluto es dado vuelta, pero en el cero. Ya, entonces, vamos a mostrar primero que la función es continua. Y eso es lo primero que nos pide el problema, demostrar que la función es continua. Entonces, tenemos que mostrar que es continua en 1/2, eso nos piden, continua en 1/2. Y si se dan cuenta, la función está definida por ramas, entonces hay que estudiar el límite por la izquierda primero, límite por la derecha, y ver si eso nos da f de 1/2. De ahí estaríamos listos, ¿cierto? O sea, habría que comprobar esto.
que el límite cuando x se acerca por la izquierda de un medio de la función es igual al límite por la derecha de un medio, y eso tiene que ser igual a f de un medio. ¿Sí? Esta primera igualdad es solamente para que el límite exista, y la tercera igualdad es para que se cumpla esto. Entonces desarrollamos, tomamos el límite por la izquierda. Límite por la izquierda, fíjense que es tomar la primera rama, ¿cierto? Por acá estamos por la izquierda, de un medio. Entonces estamos en la identidad, estamos en la primera rama. Estamos acá arribita. Entonces la f de x la tengo que cambiar por esa rama, no por la otra. Y aquí ustedes saben que la x, la función identidad es continua, así que yo puedo llegar y evaluar para resolver el límite. Entonces les queda un medio. Por otro lado, límite por la derecha, entonces ahora nos estaríamos acercando por aquí, y si subimos, estamos en esa rama, ¿cierto? Estamos en la segunda rama, en 1 menos x. Entonces cambiamos la f de x por el 1 menos x, y esto nuevamente es continuo, ¿cierto? Por ser un polinomio de grado 1. Así que puedo llegar y evaluar, y queda 1 menos un medio, que eso es un medio. Así que por lo menos estas dos cositas son iguales. Ambas nos dio un medio. Pero podemos notar que la imagen de un medio también es un medio. ¿Por qué? Porque sería evaluar en la primera rama. Vean que aquí está definido el un medio. Ahí está el igual con el un medio. Entonces, el f de un medio también es un medio, y entonces se cumple la igualdad triple. Las tres dan un medio. Por lo tanto, la función tiene que ser continua en un medio, porque se cumple esa igualdad triple de ahí. Claudio, ¿Sí? ¿cómo era la otra alternativa para la derivación? Era, De que tienda a un punto de. ¿Puede ser un poco? era esta de acá. Ah, ya, buena. Gracias. Sí. Es lo mismo que lo de arriba. Bueno, no es lo mismo de lo de arriba, pero aquí la x tiende a, si se dan cuenta, es importante, la x tiende al punto en donde estoy viendo ¿cómo se llama? El punto del cual estoy estudiando, que en este caso es A, yo me estoy acercando a ese punto, no me estoy acercando a cero como en el que está acá arribita. Pero ahí tengo que cambiar la función, po. La función que está acá adentro la tengo que cambiar. Eso es como si hiciéramos el proceso inverso del cambio de índice, ¿no? O sea, cuando ¿Cómo? x tiende a cambia a h tiende a 0, se cambian las variables. En este caso es como si lo hiciera al revés. Sí, exactamente, sí. Eso mismo. Ya, pero los dos límites sirven. Entonces, vamos a ocupar ese ahora. No vamos a ocupar el que ocupamos ayer, sino que vamos a ocupar este ahora, para ver que la función es diferenciable en A. Ya, entonces, tenemos que la f es continua. Ya, si hay alguna duda, me hablan al micrófono o me escriben al chat. Ya, sin embargo, la función no es diferenciable o derivable en un medio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Bueno, habría que comprobar que este límite no existe, ¿cierto? Para ver que no es derivable en ese punto, habría que ver que este límite no existe. Por lo que les dije más arribita, pues acuérdense que el límite es este de acá. Si este límite existe, entonces la función es derivable en A. Si no existe, entonces no es derivable en A. Y en nuestro caso, el A es igual a un medio, porque ahí es donde queremos ver si es derivable o no. Entonces, fíjense que acá tengo escrito eso. Tengo aquí x tendiendo a un medio, x tendiendo a, y acá arriba cambio las a por un medio. Y les queda así.
Bueno, y para ver que este límite no existe, basta con estudiar los límites laterales, ¿cierto? Entonces, me acerco por la izquierda primero de menos un medio, o sea, por la izquierda de un medio. Entonces, aquí acuérdense cómo está definido por la izquierda. Por la izquierda de un medio es X, es la identidad. Entonces, todas las F las tengo que cambiar por eso. Esta F, perdón, esta es la única F que hay, ¿cierto? Esta F la tengo que cambiar por X. Y el F de un medio es fijo, ¿cierto? Eso da lo mismo si está por la izquierda o por la derecha. El F de un medio es F de un medio nomás. Y eso sabemos que vale un medio, ¿cierto? Por cómo está definida la función. Entonces, cambio acá, X menos un medio y abajito les queda lo mismo que arriba. Entonces aquí, esto es 1. Entonces les queda el límite de 1 y eso es 1. Porque es una constante. Pero por otro lado, si hacemos el límite por la derecha, en un medio, el f de x ya no es x, ¿cierto? Ahora sabemos que es la otra rama, 1 menos x. Y el f de un medio sigue siendo un medio nomás. Entonces, aquí hago desarrollo algebraico, arriba les queda un medio menos x, y abajo les queda x menos un medio. Y eso es menos 1, ¿cierto? Entonces les queda el límite, aquí me equivoqué, ¿cierto? Aquí esto es con un más. Eso es cuando uno copia y pega las cuestiones. Ahí. Entonces esto es por la derecha. Aquí la función les queda menos 1. Reemplazando todos nuestros datos, les queda el límite menos 1. Y eso es menos 1, por ser una función constante. Entonces los límites laterales, si se dan cuenta, nos dan distinto. Por la izquierda nos da 1 y por la derecha nos da menos 1. Entonces, este límite no puede existir porque tiene límites laterales distintos, tendiendo a cosas distintas. Y si ese límite no existe, es porque la f no es diferenciable en un medio, por la definición, ¿cierto? Recordemos que esto es sí y solo si f es diferenciable en A. Como es un sí solo sí, es una equivalencia. O sea, si este límite no existe, entonces f no es diferenciable en A. Y si existe, entonces es diferenciable. Y ahí estamos, pues ven. Estamos ocupando todo lo que aprendimos eh, para la prueba 2. O sea, como puro. Sí, pues, exactamente. El comienzo de derivadas son casi puros límites nomás. Y si se fijan, ya no tenemos la necesidad de ocupar epsilon y delta, porque ya sabemos lo bastante de límites, ¿cierto? Ya no tenemos, por ejemplo, que demostrar que, no sé, pues, demostrar que esto de aquí es un medio, porque nosotros ya sabemos que eso de ahí es un medio, porque sabemos que la x es continua, pero eso lo sabemos porque ya lo demostramos. Nosotros ya hicimos el para todo epsilon, bla, 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 ¿cierto? En los polinomios. Así que aquí en esta parte ya no hay necesidad de ocupar epsilon y delta, porque ya sabemos lo suficiente de límites. Ya pasamos por esa parte oscura de tener que demostrar todo. O sea, de tener que demostrar que el límite de una constante es la constante, que el límite de, no sé, pues de estas cosas es llegar y evaluar. Eso ya lo demostramos ya, pues, con epsilon delta. Así que ahora uno puede ocupar todas esas cosas que sabe. Ya pasemos al siguiente, porque me está quedando batería baja, como no tengo luz. Ya. ¿Tienen alguna duda con ese? Me escriben en el chat, por favor, si es que tienen algo. Como aún no definimos un método, aunque sea un punto crítico, no podemos como más o menos ver al ojo que va a ser no derivable, ¿cierto? Al ojo, si ustedes les dan una función y ver si al ojo es no derivable en algún punto.
Claro, Eh, o sea que está sencillo, así que uno podría ver que se evalúa como en un medio que a lo opuesto. exactamente. Igual es difícil saber en qué punto no es derivable una función. O sea, lo más fácil sería como graficarla, tratar de graficarla y ver en qué punto no es continua, por ejemplo, la función. Pues si se dan cuenta, si una función no es continua en un punto, entonces no puede ser derivable en ese punto. Aquí se cumple como lo contrario, eso lo voy a escribir, quizá es en verde, que es lo que se llama el contrarrecíproco de una proposición. A todo Si, esto, sí, aquí está esa propiedad de que, por ejemplo, dos límites no existen, pero su suma de límites existen. eh, Como que dos derivadas, o sea, como dos puntos no son derivables, pero la suma de las funciones que hacen que esos dos puntos no sean derivables puede ser derivable en ese punto. sí, sí se puede, no es diferente. Deja pensar en un ejemplo. Por ejemplo, hay un ejemplo medio burdo, pero por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de x no existe, ¿cierto? Porque esto no te da un número real. Pero si tú haces la diferencia de estas funciones, o sea, si tú haces x menos x, tú sabes que estos por separado no existen, ¿cierto? Cuando tú haces límites de x, cuando x tiende a infinito, eso no existe, y si así con esto lo mismo, por el mismo motivo. Pero si lo restáis, esta cosa te queda el límite de cero, y eso es cero. Algo Ah, así. lo mismo para la derivada, ¿no? Exactamente, sí. Con las derivadas también se pueden hacer. En las ecuaciones de física, el vértice tiene derivada cero. Eh, ¿Te refieres a estas cositas, Raúl? Como a esas cositas así, como el punto máximo, por ejemplo, de una parábola. No, no me refería a que cuando uno cambia la velocidad, va aumentando la velocidad o la aceleración, llega a un vértice y se devuelve, y ahí de ese punto lo tomamos como que es derivado cero. O sea, igual a la ecuación a la gráfica que tenemos, Ah, por ya. ejemplo. Buena pregunta. Si uno hace el gráfico posición versus tiempo, claro, se detiene ahí porque hay velocidad cero. Mm, en estos puntos derivadas cero, ¿hay algo malo ahí? Porque ahí no es diferenciable. Depende si la aceleración es constante, ¿no? Si la aceleración es constante, Porque, por ejemplo, si la aceleración es constante, nunca va a tener una derivada. Los puntos. Así como los de arriba, los máximos. pero depende del gráfico, ¿no? No, porque si la aceleración es constante, eso significa que o sea, la velocidad va a describir una pendiente constante. O sea, aumentar cada punto va a tener la misma pendiente. Y cuando llega a un punto máximo, la Mm. pendiente va a cambiar. Y vimos que es parecido a ¿cómo se llama? La función de valor absoluta. Ah, ya. ¿Cachai? Bueno, en estos momentos no me acuerdo mucho de física, así que no me pregunten de física, porque como hace 10 años que vi el último ramo de física en la facultad. Eh, pero lo que les quería mencionar era esto que está en verde, de que son dos cosas útiles que van a tener. Si la f es derivable en un punto, yo les dije que ustedes podían concluir que la f era continua, ¿cierto? Pero pueden hacer esto al revés también, pues si f no es continua en un punto, entonces la f no es derivable en ese punto. También se cumple eso. Es una consecuencia de lo que está acá arriba nomás. Esto, lo que está en naranjo y lo que está en verde, es la misma proposición, pero está escrita de otra forma nomás.
Entonces eso también lo vamos a ocupar harto, lo que está en verde. Ya vamos por el 4. Ya, miren, entonces aquí tenemos una función definida de esta forma. Y nos piden encontrar los valores de A, B y C para que la función sea derivable en C, perdón, acá. Entonces, fíjense lo que voy a hacer al principio. Como yo quiero lo típico, ¿cierto? Cuando nos piden encontrar como incógnitas, tenemos que poner la condición, po. Entonces, ¿qué son las cosas que yo quiero que pasen? Yo quiero que pase esto. Yo quiero que pase que... lo voy a escribir acá. Entonces, quiero que el límite, cuando x tiende a c, de f de x, tenga que ser f de c. ¿Cierto? Porque yo quiero que la función sea diferenciable en c. Entonces, por supuesto que quiero que sea continua. Porque si la función no es continua, voy a subir un poquito más, esto de aquí me dice que no puede ser diferenciable. Entonces, la primera condición que yo tengo que pedir es que la f sea continua en C. Porque si no es continua en C, entonces no va a poder ser diferenciable y no voy a poder encontrar los valores de A, B y C. Entonces, quiero que la función sea continua y además quiero que sea diferenciable, que cumpla la condición de ser diferenciable. Entonces, además quiero que el límite cuando x tiende a C, aquí creo que lo hacemos con el h, así que lo vamos a hacer con el h. De C más h menos f de C partido en h existe. Con esas dos condiciones estamos, ¿cierto? Quiero que la f sea continua en C y quiero que la f sea diferenciable en C. En realidad quiero las dos, ¿cierto? Pero yo impongo la 1 para que esta cosa tenga sentido, para que tenga sentido desde el principio. Porque, insisto, si una función no es continua en un punto, entonces no puede ser diferenciable en ese punto. Es una condición equivalente a lo que le escribí en naranjo. Entonces aquí se lo Una escribo. pregunta. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, antes cuando teníamos el A y el B, nos quedaba, por ejemplo, el f de A en función de B, o en A. En este caso no va a quedar en función de C, ¿cierto? Tienen que Sí. ser iguales. Pero mi pregunta es, ¿puedo encontrar, o sea, el límite lateral? A eso me refiero. Mi duda es, por ejemplo, te va a quedar que A tiene que ser igual a tanto, B tiene que ser igual a tanto, y C va a ser igual a A por B tanto. La solución que vamos a tener va a ser única. Muy buena pregunta, Esteban, y buen reflejo de ver que quizás esto no tenga soluciones únicas. Lo ya vamos a ver más, cuando lleguemos al final del desarrollo, vamos a ver que hay infinitas soluciones. O sea, hay infinitos valores de A y B. Aquí creo que hay un pequeño error en el enunciado, en realidad. Porque yo quiero los valores, aquí, perdón, yo quiero los valores de A y B para que la función sea diferenciable en C. Eso es lo que quiero yo. Entonces quiero encontrar solamente A y B para que la función sea diferenciable en C. Ya no cambia mucho el enunciado, pero yo quiero encontrar estas constantes de aquí, A y B, para que la función sea diferenciable acá. Y vamos a ver que hay infinitas soluciones. Hay infinitos pares A, B que me hacen que esto sea diferenciable en C. Ya, entonces, lo primero que tiene que cumplirse, como les dije, entonces para que la función sea derivable en C o diferenciable en C, primero debe ser continua en C, ¿cierto? Pues si no es, continua, no puede ser diferenciable, ¿cierto? Que ahí se lo escribí en su otra versión. Pues si la f es diferenciable en C, entonces es continua en C. Tienen que aprenderse bien estas
esta, la que está en naranjito y la que está en verde. Entonces, como siempre, tiene que cumplirse esto. Por la izquierda de la función, por la derecha de la función, tiene que ser igual a la imagen en C, ¿cierto? Para que sea continuo solamente. Y esto ya tiene que ser sencillo, ¿cierto? Porque aquí, cuando yo me acerco por la izquierda, en C, voy a estar acá, la primera rama. Entonces voy a estar así. La f de x tiene que ser así. Y lo que está ahí es un polinomio nomás, pues puedo llegar y evaluar. Entonces les quedaría así. Es el límite por la izquierda. Es el límite por la izquierda. eh, y veamos el límite por la derecha. El límite por la derecha tiene que ser la segunda rama. Eh, entonces aquí desarrollan, cambian la f por la segunda rama y les va a quedar eso. Y el fs, fíjense que es justamente evaluar la primera rama en C. O sea, les da justamente el límite por la izquierda. Entonces tengo que igualar nomás. Entonces yo creo que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha e igual al fs. Finalmente les va a quedar esto de acá. Esa condición tiene que cumplirse, sí o sí. C cuadrado más 2C igual a AC más B. De ahí no podemos sacar mucha información, pero es una condición que vamos a tener a mano. Ya, entonces eso es solamente el primer punto acá. Ahora hay que ver el segundo punto, y el más importante. Entonces, por otro lado, también queremos que este límite exista, ¿cierto? Porque si este límite existe, entonces puedo asegurar que la función es derivable en C. Teniendo en mente esta condición, por supuesto. Y para que este límite exista, como siempre, los límites laterales tienen que ser iguales. Así que calculamos el límite por la izquierda de esto, en 0. Fíjense que aquí estoy haciendo el límite por la izquierda, pero en 0. Y esto va a ser un poquito más complicado de ver qué rama hay que ocupar, ¿cierto? Porque si aquí, fíjense, no es igual como cuando yo me estaba acercando a C por la izquierda, porque yo sé que esta es la rama que me sirve. Claudio, Pero acá es distinto, ¿sí? ¿por qué no Dígame, usamos el límite cuando X tiene que ser para ¿se puede derivar? hacer? Sí, se puede hacer con el otro, se puede hacer con este de acá. Quizás sea más sencillo hacerlo con esto, ¿cierto? Pero el Víctor hizo este desarrollo y tomó este límite. Es lo mismo. O sea, los dos sirven. ¿Esa era tu pregunta, Bruno, o no? Sí, esa es que yo lo estaba haciendo ahora así, po. Sí, no. Prueba con este y a lo mejor te va a dar lo mismo. O sea, te tiene que dar lo mismo. Entonces, hacemos límite por la izquierda, pero vamos a ocupar este ahora, de acá. Pueden ocupar cualquiera de los dos. Quizás este sea más fácil porque cuando yo me acerco por la izquierda en este, me estaba acercando por la izquierda de C, y yo sé que la izquierda de C es la primera rama. Eso es fácil de ver. Pero acá fíjense que me estoy acercando en el otro por la izquierda de 0. Entonces, en principio no es tan sencillo ver qué rama ocupo. Eh, y aquí voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Entonces, fíjense que esto yo sé cuánto vale. El FC es fijo, ¿cierto? Eso es fijo, es simplemente evaluar en C, acá en la primera rama. Es un valor fijo, ¿no? Y les da eso. El H también se queda igual, pero lo que hay que cambiar es esto. Aquí hay que decidir si esto lo evalúa en la primera rama o en la segunda rama de F. ¿Dónde creen ustedes que hay que evaluar? Bueno, aquí sale en todo caso la respuesta. Entonces, fíjense que aquí es importante que ustedes se están acercando a 0, pero por la izquierda. O sea, ustedes se están acercando
por acá a 0. Yo creo que uno podría ver como los ejercicios que tuvimos antes, creamos un intervalo lo suficientemente pequeño por la izquierda tal que caiga dentro de una rama, ¿no? Puede ser, ¿cierto? Pero la explicación es un poquito más sencilla que meter intervalos y cosas. ¿Cómo va a ser esto de aquí con respecto a C? Si el H se está acercando al 0 por la izquierda, ¿va a ser menor a C o va a ser mayor a C? Lo que está dentro del F. Fíjense que el H se está acercando al 0 por la izquierda. O sea, el H es negativo. Eso es lo que estoy diciendo al final. Entonces, si yo al C le sumo el H, le voy a estar sumando algo negativo. Por lo tanto, lo que va a estar acá adentrito va a ser algo menor a C. Lo voy a escribir un poquito mejor. Entonces, aquí me salté esa justificación, pero es por esto. Como el H está tendiendo a 0 por la izquierda, eso implica que el H es menor a 0. Estoy cerca del 0, pero por la izquierda. Sumándose a ambos lados de la desigualdad, les va a quedar C más H menor a C. Entonces, esto que está acá adentrito es menor a C, y por lo tanto, lo que me dice la función es que si yo tengo algo menor a C, lo evalúo en la primera rama. Entonces, se fijan que aquí había que hacer un análisis extra, no en el caso de acá, en el caso de este límite yo me voy a estar acercando a C por la izquierda, y yo sé que al acercarme a C por la izquierda, esto se cambia automáticamente por la primera rama nomás, porque son X menores a C. Pero en el caso con el H hay que hacer un análisis extra. Entonces, esta se tiene que evaluar en la primera rama, esta de aquí. Y ahí les queda, evaluar la primera rama. Entonces, x al cuadrado menos más 2x. Desarrollan acá todas las cosas, todo el desarrollo algebraico, y les va a quedar esto, 2c más 2. Ese va a ser el límite por la izquierda. ¿Ya? Entonces, ahora hay que hacer el mismo análisis, pero el límite por la derecha. Entonces aquí, como h está tendiendo a 0 por la derecha, implica que h es mayor a 0. Estoy por la derecha de 0. Y eso implica que c más h es mayor a c. Es decir, estoy en la segunda rama ahora. Estoy con x que son mayores a c. Entonces, esto de aquí, como es mayor a c, hay que evaluarlo en la segunda rama. O sea, les quedaría esto de acá. Desarrollo algebraico, toda la cosa, y fíjense que en algún momento les va a quedar este paréntesis. Y nosotros sabemos cuánto vale ese paréntesis. ¿Se acuerdan que cuando vimos la continuidad, dijimos que c cuadrado más 2c tenía que ser igual a ac más b para que la función fuese continua en c, para que tuviese sentido desde el principio? Entonces, como esas dos cositas son iguales, esto de aquí tiene que ser 0. Aquí se los pongo. Por la condición de continuidad se debe tener que esto tiene que ser 0. Tirando el c cuadrado, el más 2c, hacia el otro lado, ¿cierto? Y les queda lo que les digo. Así que esta parte de aquí tiene que ser 0 por la condición de continuidad. Así que finalmente, si esto es 0, les queda AH partido en H, cancela las H y les queda el A. Y el límite de A es A. Luego, para que este límite exista, el que está marcado en amarillo, este de aquí, se tiene que cumplir que el límite izquierdo, que es este de acá, tiene que ser igual al límite derecho, que es este de aquí. O sea, tiene que cumplirse esto. Perfecto. Entonces tenemos dos condiciones, fíjense.
Y además tenemos la otra, que era la que salía por la continuidad, que era esta de aquí. Era C más D. Era así, ¿cierto? Sí. Entonces, si ustedes juntan esta y tratan como de despejar así cosas de de ese estilo, les va a quedar esto. Les va a quedar que el A se puede escribir así, obvio, ¿cierto? La primera que está acá. Y el B les va a quedar que se puede escribir así. El A y el B se pueden escribir en función de C. Entonces, bueno, aquí yo les mentí un poquito, les dije que habían infinitas soluciones, pero para un C que ustedes pongan acá, para el C que ustedes pongan acá, el A y el B que les van a servir son estos de aquí. A igual a 2C más 2 y B igual a menos C cuadrado. Por ejemplo, piensen que el C que había acá era no sé, pues piensen que el C que había acá era voy a borrar esto. Me quedan 10 minutos para hacer el otro. Piensen que el C de aquí era 3, por ejemplo. Y les pedían A y B para que esta función fuese continua. Ah, ya, entonces yo tengo una fórmula para eso. Yo sé que este de aquí tiene que ser menos C al cuadrado, habíamos dicho, y esto sería así. Y este también tengo una fórmula, porque era así. 8. Y esos son los valores de A y B para que este sistema sea diferenciable en 3. ¿Se dan cuenta? Para cada valor de C, yo voy a tener un A y un B, que son justamente estos de acá. Si el C vale 0, entonces el A y el B que me sirven, el B igual 0 y me sirve el A igual a 2. Y así, pues. Pero en general, para un C cualquiera, los A y B que me sirven son estos de aquí. Aquí fíjense que no encontramos C, encontramos A y a B, entonces esto tiene que ser así. Así que, sí, les mentí al principio, la solución es única, pero es única para el C que yo pongo aquí. O sea, si yo pongo C igual a 5000, entonces van a haber únicos A y B que hacen que esto sea diferenciable en 5000. Yo sé que este es el más difícil de los que iba a hacer hoy día. Sí, me queda poca batería, pero igual alcanzo. ¿Tienen alguna duda con este? Hay que ser ordenadito, entonces cuando les pidan mostrar que una función es derivable en un punto, lo primero que tienen que poner es la condición de continuidad, que fue lo que hicimos nosotros acá. Porque si la función no es continua, si usted no pone la condición de continuidad, entonces podría no ser continua. Y si no es continua, por punto verdecito de aquí, no podría ser diferenciable. Entonces es importante de que la función sea continua primero. Y por supuesto que sea continua no les asegura que sea diferenciable. Ya vimos un ejemplo con eso, acá. Pero es una condición que tiene que cumplirse para poder hablar de que algo es derivable. Yo sé que esto es enredado porque hay un montón de lógica detrás de esto, pero lo importante es esto. Si f es derivable en A,
entonces f es continuo en A. Y eso es equivalente a decir esto, po. Si f no es continuo en A, entonces f no puede ser diferenciable en A. Es lo mismo, pero escrito de otra forma. Ya ahí vamos con esto que es más cortito. Ya entonces no hay dudas, voy a seguir. Ya, entonces tengo ahora una función f que es par. Acuérdense que las funciones par cumplían esto. Para todo x. O sea, se comen el menos si es que hay algo con menos acá adentro. Entonces es par y diferenciable en R. O sea, es diferenciable en cada punto de R. Y nos piden demostrar que la derivada es una función impar. O sea, yo tengo una función que es par y al derivarla, esto cambia su paridad, cambia a una función impar. Entonces vamos a ver eso primero. Vamos a ver que si f es par, entonces tiene que cumplirse que f' es impar. Y eso acuérdense que era esto de aquí, ¿cierto? Esto es como por demostrar. Entonces, esto significa que f' es impar. Y esto es f par. Ya, pues entonces lo que vamos a hacer es tomar esto de aquí y vamos a demostrar, como ya les dije, que eso de ahí es lo mismo que menos esto de acá. Y ahí demuestro que la derivada es... Aquí me equivoqué. Y ahí demuestro que la derivada es impar. Recuerden que la derivada es una función. Uno la puede ver como una función. Claro, entonces aquí es simplemente ocupar las definiciones. F' de menos x, como yo sé que la función es diferenciable en cualquier punto, puedo ocupar la versión límite, ¿cierto? Entonces aquí acuérdense que uno ponía un a, pero aquí el a es menos x, así que uno pone menos x nomás. Entonces queda eso. Entonces aquí, digamos, ¿qué hicimos acá? Ah, ya, claro. Nosotros sabemos que la f es par, acuérdense que esa es nuestra hipótesis. O sea, la f cumple esto de aquí. Entonces, este de aquí, yo sé que es f de x, ¿cierto? Porque f es par. Y esto de aquí, fíjense que también puedo sacar un menos, y es simplemente x menos h. Sacando un menos, y como las funciones pares se comen el menos, queda eso. Así que esto lo puedo reescribir así. Ya, entonces, ocupé que la f era par ahí, y sigamos desarrollando. Entonces aquí fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a hacer k igual a menos h. O sea, este menos h que está ahí. Entonces yo hago el cambio de variable. En vez de poner menos h, pongo el menos k, pongo el k aquí, ¿cierto? Al otro lado no hay ninguna h, así que no puedo cambiar nada. Y acá abajito también hago el cambio. Pero tengo que hacer el cambio acá abajito también. Entonces hago el cambio. Aquí fíjense que si el h está tendiendo a 0, entonces el k tiene que estar tendiendo a 0 también. Porque si esto se hace chico, esto también se hace chico. Entonces, hago el cambio también acá abajito. Entonces, en vez de decir que h está tendiendo a 0, lo que voy a hacer es que k está tendiendo a 0. Es lo mismo porque se cumple esto de acá. Y si se fijan ahí ya nos queda un poquito mejor. Aunque acá
No, nada, sí, sigamos, vamos bien. Entonces, vamos acá, ¿cierto? Y este menos que está acá afuera, acá abajito, lo voy a repartir, lo voy a sacar del límite. Como una constante, las constantes siempre pueden salir de los límites, entonces les queda acá afuerita. Y acá adentro les queda este límite, que ustedes saben que es f' en k, ¿cierto? Perdón, f' en x. Por la definición de derivada nomás. Acuérdense que la definición de derivada era con límite, la versión con h estamos ocupando. Acuérdense que a esto nosotros le llamamos f' en a. Entonces aquí hay una a, hay que ponerla acá. En nuestro caso hay una x ahí. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí. Entonces eso de ahí es f' de x. Aquí es lo mismo que esto sea una k y no una h, ¿cierto? Es una variable muda, no. Pero hace el mismo trabajo que hace la h. Entonces esto le queda finalmente menos f' de x. Por lo tanto, les va a quedar que f' de menos x tiene que ser igual a menos f' de x. Y eso es justamente la definición de que f sea impar. F' sea impar, perdón. Solamente que está escrito de otra forma acá, pero es lo mismo. Aquí el menos está puesto al otro lado nomás. Las funciones pares e impares las han salido en todos lados. O sea, aquí fíjense, ¿se acuerdan que una vez les dijimos que el coseno era par, por ejemplo? Entonces, si ustedes derivan el coseno, les debiera dar una función impar. El x cuadrado, por ejemplo, es par también. Si ustedes derivan el x cuadrado, debiera darle una función impar. Y así. Y aquí uno puede preguntarse el otro. ¿Qué pasa si ahora tengo una función impar? Si derivo, ¿me da una función par? ¿También cambia la paridad? Y la respuesta es que sí. Bajo esa premisa, entonces la derivada de la derivada de un par es un par. Qué buena pregunta, Esteban. Sí. Si es que la derivada es derivable, Ah, claro. ¿cierto? Pero sí, eso mismo. Ya, ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a suponer que ahora vamos a trabajar con una función g. Si g es impar, es decir, esto es g de menos x es igual a menos g de x, entonces g' es par. Esto es g de menos x es igual a g de x. O sea, ahora esto lo sabemos y queremos demostrar esto. Y vamos a tomar la misma estrategia que antes. Vamos a tomar g' de menos x. Como yo sé que la g era diferenciable, eso lo dice el problema. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá arribita. Voy a hacer lo mismo. Entonces voy a ocupar la definición de derivada, reemplazando lo que nosotros ponemos como a por menos x. Les va a quedar eso, les va a quedar este límite de aquí. Y aquí ocupo la paridad de g, ¿cierto? Yo sé que g es impar. Entonces, esto de aquí es menos g de x. Entonces les queda más g de x con el menos que ya estaba ahí. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a factorizar un menos adentro y les va a quedar menos g de x menos h. Ocupando que g es impar, acá arribita. Entonces les va a quedar este límite de aquí. Hago el mismo cambio. Hago k igual a menos h. Entonces, si h tiende a 0, entonces k tiene que tender a 0.
Entonces hago todos los cambios. Acá pongo k tendiendo a 0 en vez de h tendiendo a 0. Arriba cambio todo lo que tenga h por k, por menos k. Entonces les quedaría así. Y ahora no voy a sacar este menos, sino que lo voy a repartir arriba. Este que estaba acá abajito lo voy a repartir arriba. Entonces les va a quedar g de x más k menos g de x partido en k, ¿cierto? Cambiando el signo de todo lo que está arriba. Y esa es justamente la derivada de g en x. Insisto que acá no es necesario que haya una h, puede haber cualquier letra ahí, pero está haciendo el mismo trabajo de la h que nosotros conocemos. Entonces, por lo tanto, g de prima de menos x es igual a g prima de x. Y se cumple lo que queríamos demostrar, que era que la derivada era par. Entonces aquí fíjense que solamente ocupamos las definiciones por límites de la derivada, ¿cierto? Aquí era fundamental saber cuándo una función era par y cuándo una función era impar. Acuérdense que las funciones pares lo que hacen es comerse los signos menos y las impares son como sacarlos. En algún momento vimos harto eso. Entonces también se cumple al revés. Si yo tengo una función que es impar, si la derivo, eso me va a resultar siempre en una función par. Por ejemplo, el seno de x es una función impar y yo al derivarla me tiene que resultar en una función par. Y ayer yo les dije que la derivada de seno era coseno. Y coseno es justamente una función par. La función x al cubo, por ejemplo. Aquí un último ejemplo. La función f de x igual a x al cubo es impar, ¿cierto? Esta función es impar porque satisface esta igualdad. Entonces es impar porque satisface que eso es igual a eso. Y si yo la derivo, ¿se acuerdan que ayer les enseñé a derivar cositas con potencia? Era bajar el exponente y restar uno arriba. Si no se acuerdan, vean la ayudantía anterior. Entonces esto les va a dar 3 por x al cuadrado, que es par. Pues f' de menos x va a ser 3 por menos x al cuadrado, y eso es justamente 3 por x al cuadrado, y es f' de x. Entonces funciona si ustedes los ven con ejemplos chiquititos. Si tengo una función impar, su derivada me resulta en una par. Y viceversa, ¿cierto? Si esta yo la sigo derivando, como dijo el Esteban, si ahora tomo esta como una función, su derivada debiera darme una función impar, ¿cierto? Porque esta ya era par. Y si esto ustedes la derivan, bajan el exponente, restan 1 arriba. Bueno, ahí hay otras cosas que todavía no han visto, que por ejemplo, qué hacer con esas constantes que están ahí multiplicadas, así que no me voy a adelantar mucho. Quédense con este ejemplo de acá. Aquí les voy a recordar que la derivada de una cosa de este estilo era n por... Eso lo vimos ayer. Sí, pues aquí los cambios de variables sirven de harto. Ya, pues entonces, ¿tienen alguna duda antes que terminemos? Voy a dejar de grabar.